Fíjate, ahí es bueno señalar siempre hay que hacer ese resumen, ¿no? En primer lugar, una solicitud de parte del movimiento de trabajadores y trabajadoras al propio presidente, que como líder de los trabajadores, como líder del proceso revolucionario, el movimiento, no solamente de los trabajadores de la ciudad, del campo, pues una ley más integral, le solicita que el presidente la asuma con mucha responsabilidad, asoma ya y plantea la necesidad de volver a la retroactividad de las prestaciones sociales, un elemento vital para los trabajadores y las trabajadoras, pues forma parte de ese ícono, de esa lucha, de esa resistencia que un momento determinado se tuvo en la Cuarta República, lamentablemente derrotado, pero en la cual, sin embargo, ya vemos con gran perspectiva el retorno a la retroactividad de las prestaciones sociales. Se nombra la comisión presidencial que coordina nuestro canciller y vicepresidente político Nicolás Maduro, con representación de los trabajadores, del sector empresarial, de la Asamblea Nacional, del sector del Tribunal Supremo de Justicia, que hemos venido ya conformando lo que sería el plan de trabajo para una gran consulta, ¿no? Un debate, una discusión, donde los protagonistas fundamentales van a ser los trabajadores y las trabajadoras. Ya hay un trabajo andado desde la Comisión de Desarrollo Social, ya hay diferentes propuestas, pero hay un cambio fundamental que es bueno destacarlo. Ya no es una reforma puntual o una reforma integral como se había manejado en la Asamblea Nacional, sino es una nueva ley orgánica de trabajo, una ley que realmente incida en lo que es los cambios en los medios de producción, el cambio político fundamental donde el trabajo deje de ser una mercancía como ha sido valorado hasta los momentos, sino se convierta realmente en la fuente fundamental de desarrollo del país. Es parte del debate, el papel protagónico de los trabajadores y las trabajadoras en la participación, más allá de los beneficios que una ley orgánica del trabajo debe tener para los trabajadores, tiene como tres elementos fundamentales. Uno, darle ese papel que deben cumplir los trabajadores y las trabajadoras en la construcción de la nueva sociedad. En segundo lugar, una ley para la transición, una ley que avance precisamente en esa confrontación histórica capital-trabajo en el marco de una batalla electoral, de una batalla política que vamos a tener el 7 de octubre. Y en tercer lugar, por supuesto, el avance que ha tenido en la conciencia de los trabajadores que deben constituirse como pieza fundamental para la construcción de esa nueva sociedad. Sobre esa metodología de trabajo para la discusión, para que ciertamente se cumpla con la promesa de que los trabajadores puedan participar de la discusión de la ley, más allá de participar, tener incidencia en lo que allí se vaya a aprobar. Es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo de trabajo o qué ideas se han pensado sobre esa metodología de trabajo? No, fíjate, en primer lugar, hay una incorporación importante. Está Wilmer Herco, el presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Carlos López, que es el coordinador, Torrealba, que además es diputado y vicepresidente de la Central. Entonces, uno de los elementos es que el propio movimiento de trabajadores organizado debe desarrollar sus propias iniciativas de trabajo, de propuestas, de planteamientos. Por supuesto, en el marco de lo que es la conformación del equipo presidencial. Son los que deben recoger fundamentalmente propuestas y planteamientos, y la comisión lo que va a hacer es el ensamblaje y, por supuesto, facilitar el proceso de debate. Pero debe ser el propio movimiento quien organice los eventos, el trabajo, el debate, recopile la propuesta, una ley que debe ser hecha por los trabajadores y las trabajadoras. Y es bueno señalar, cuando los trabajadores le solicitan al presidente que asuma la responsabilidad, él se la devuelve. Pero yo la asumo siempre y cuando usted me acompañe, siempre y cuando ustedes sean los baluartes fundamentales de ese debate. Entonces el planteamiento que tenemos, la programación que tenemos, es que sean los propios trabajadores, a través de sus organizaciones, los sindicatos, consejos de trabajadores, organizaciones populares, deportivas, por la propia organización de los trabajadores, desarrollen todo lo que deben ser los debates, porque ahí es donde se va a recoger con esencia lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras. La comisión ensamblaría, trabajaría en la redacción, trabajaría y facilitaría todo lo que es el proceso de debate, pero insisto, la orientación fundamental que se tiene, que sea el propio movimiento de trabajadores y trabajadoras que organice sus iniciativas. El pueblo legislador ahora a través del habilitante. El presidente habilitó a los trabajadores para que desarrollara esta ley. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar posterior a la promulgación de la ley. Hay mucha expectativa en el país por distintos temas que, bueno, que ya han entrado en debate.
A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley orgánica del trabajo, ya no reforma, ¿qué cosas van a empezar a cambiar? Es decir, ¿cuáles son tal vez los hechos más palpables que va a poder tener el trabajador venezolano a partir de la nueva ley? La meta fundamental que se ha trazado o nos hemos trazado y que se lo ha trazado el propio movimiento de los trabajadores es cambiar el papel, insisto, de los trabajadores y las trabajadoras para tener un papel más protagónico. Eso que en un momento determinado se llamó el control obrero o la facilidad que deben tener los trabajadores en la incidencia en los medios de producción, en la vigilancia y control de los medios de producción, debe ser uno de los elementos fundamentales. En segundo lugar, lo que es niveles de seguridad para el desarrollo del trabajo. Ahorita vimos cómo el presidente ante culminar el año una vez más decreta la inamovilidad, ¿no? Ahora para todos los trabajadores, que forma parte de lo que es las peticiones que también han hecho los trabajadores y las trabajadoras en el sentido de para tú poder invertir, crear compromisos desde el punto de vista de la vivienda, crear compromisos desde el punto de vista de lo que es la adquisición de vehículos y bienes, pero tú necesitas algún nivel de seguridad en el trabajo, que no vaya a ser despedido sin causa justificada. Eso es uno de los elementos. Tercero, la eliminación de lo que hemos llamado el fraude laboral, la tercerización, esos mecanismos que lamentablemente algunos sectores privados han utilizado para evadir las responsabilidades que tienen con los trabajadores y las trabajadoras. Es otro de los temas fundamentales. Vamos a intentar y trabajar en función de eliminar esos fraudes laborales. Pero para poder hacer un cumplimiento fundamental de lo que sería la ley, hay que fortalecer la institución administrativa, el Ministerio de Trabajo. En estos instantes el Ministerio no tiene capacidad incluso de hacer cumplir sus propias